Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de abril de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de acciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día de ayer. Acciones internacionales repuntaron ante movimiento de compras impulsados por inyección de liquidez de bancos centrales y optimismo por resultados empresariales. Recuerden que en dos jornadas ausentes de fundamentales las acciones de Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos desde que Japón dijo vamos a inyectar más liquidez y el Banco Central Europeo dejó la puerta abierta para más estímulo monetario. La euforia llegó a los mercados y de eso se contagiaron también las acciones colombiaas y emergentes. El movimiento de Pacific Rubiales no solo fue ayer en de Pacific Rubiales, acciones como Petrobras y otras petroleras y acciones de la región también estuvieron fuertemente jalonadas. Básicamente también hubo algo de recomposición, algunos salieron de Ecopetrol, pasaron a otras petroleras canadienses en búsqueda de precios mucho más atractivos. Así que mercado local por fin rompe con esa racha de mercado bajista y genera una nueva percepción que ya vamos a ver en gráficas que tanto daño se le hizo a la tendencia bajista y los mercados simplemente impulsados por lo que son los estímulos de los bancos centrales. Ayer fue un día ausente de fundamentales, así que esa ausencia de fundamentales hace que el mercado continúe con esa fuerza compradora. Por ahora mantenemos expectativa de probabilidad de tasa, de estabilidad de tasa por parte de la Reserva Federal. No hay cambios importantes por ahora y menos con los últimos datos de debilidad de la economía de los Estados Unidos. El nivel de riesgo continúa bajo, continúa oscilando entre el 16 y el 12. Seguiremos posiblemente en ese rango a medida que conocemos utilidades empresariales. Así que simplemente vamos a tener algo de volatilidad un poco en el día de ayer. Mercados asiáticos continuaron entonces con ganancias impulsadas por optimismo económico y estímulo monetario. Muy importantes datos de China, aunque curiosamente digamos que el mercado lo recibió con algo de duda, sobre todo por el tema de importaciones. Hay algunos movimientos sobre unas cifras que no les cuadraron a muchos analistas, sobre todo un crecimiento de las exportaciones de 90% de, de, de creo que es Hong Kong, ¿no? O Taiwán, no me acuerdo, algunos movimientos, digamos que generaron algunas dudas en los analistas, pero digamos que sorprende China con un déficit en su balanza comercial, déficit de 900 mil millones de yuanes, mientras el mercado estaba esperando un superávit de 15.200. La sorpresa estuvo en las importaciones, un crecimiento del 14.1% de las importaciones bastante fuerte, muy por encima de lo esperado, mostrando que de todos modos el dinamismo de la economía sería bastante fuerte en términos de China. Y las exportaciones sí subieron 10% por debajo de lo esperado, en línea con lo que ha sido la debilidad en los datos económicos y el comercio global. Así que genera bastante curiosidad el fuerte ascenso en términos de las importaciones. Y digamos que lo que más generó, digamos que los datos, por ejemplo aquí tenemos este artículo, digamos que datos absurdos en China, básicamente lo que generó esa pequeña duda es un 92.9% en las exportaciones a Hong Kong, digamos que fue el movimiento que causó algo de curiosidad en los analistas, pero sí sorprende entonces con un déficit que muestra dinamismo en términos de la economía china y algo de debilidad en la economía global con un menor crecimiento en términos de exportaciones. Así que continuamos básicamente por encima de los datos económicos pensando en los estímulos que dan los bancos centrales. Europa también inicia el día con importantes alzas, pese a datos mixtos de la economía, se mantiene ánimo comprador generado por estímulo. Recuerden desde que el fin de semana, el viernes, el Banco Central de Japón dijo vamos a inyectar liquidez, seguimos con ese plan de generar inflación al 2%, las acciones vienen en rally. Y la producción industrial francesa para el mes de febrero sube 0.7% por encima del 0.6 esperado y menos 0.8 previo. Contrasta con una producción industrial italiana que cae 0.8% en marzo, una caída superior a la esperada del 0.4%. Así que datos mixtos, pero estamos impulsados por el tema de los estímulos monetarios. Ayer PREC actualizó su ritmo de producción a 126.000, 128.000. Esto es un crecimiento del 18% a diciembre de 2012 y 30% frente al mismo periodo de 2012. No obstante, esta cifra de producción ya se conocía desde el informe presentado el 14 de marzo, digamos que no era nueva para el mercado, no obstante, se recuerda en un nivel de soporte y el rally obedeció más a los movimientos que registramos en muchos más activos a lo largo de la región, incluso también Petrobras con un fuerte rally en el día de ayer de un 6.5-6%. Hoy tenemos inventarios de crudo, atentos a los inventarios, han venido subiendo, están en zonas de máximos de 20-22 años, así que
revisaremos qué pasará con los inventarios en términos de los precios del crudo. A la 1 tenemos las minutas de la Reserva Federal, el mercado permanece tranquilo frente a la posibilidad de mantener el estímulo, y a la 1 de la tarde presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos mañana peticiones iniciales de subsidio de desempleo, ya empiezan a registrarse, empezaremos a tener datos importantes para lo que es económicos en Estados Unidos. Ya vemos que la semana estuvo flojita de datos, ya empezaremos con peticiones iniciales y el viernes ya tendremos datos mucho más fuertes de la economía de Estados Unidos. Así que seguimos en modo rally en medio de un mercado ausente de fundamentales e impulsado desde que se conoció el mayor estímulo por parte del Banco Central de Japón. Está generando bastante fuerza, no sabemos que genera una fuerza tan importante, pero el tema de los estímulos siempre ha hecho que los mercados estén con movimientos alcistas, y hoy de pronto podríamos presentar una pequeña jornada de indecisión en un intento por generar un nuevo movimiento alcista. Después del movimiento del día de ayer se intenta entonces romper la racha bajista con la que venía el mercado accionario. Ya lo vamos a ver entonces en términos de impacto en las gráficas. ¿Qué nos dicen entonces para el día de hoy las gráficas? La tendencia del índice Dow Jones continúa siendo alcista. Seguimos soportado ahora por el 14.500, 14.450 sigue siendo nuestra zona de soporte. Venimos en un movimiento un poquito de euforia ya, digamos que no ha descansado con mucha fuerza. Mientras permanezca sobre ese 14.500 puede alcanzar 14.700, 14.900, incluso los 15.000 como psicológico. Así que seguimos en modo rally, solo rompiendo el 14.500 cambiaríamos de dirección. El IPSA también rebota en el día de ayer después de una velita donde teníamos algo de presencia de compradores, ya genera un movimiento de impulso de rebote, no obstante sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista, así que vamos hacia los 400, 4.400 para evaluar qué va a pasar con la tendencia. Así que el movimiento sigue siendo alcista en el corto plazo, tenemos espacio para llegar hasta los 4.400. En términos del índice general de la Bolsa de Valores de Lima también aparecen algo de compradores, ya colocando un poquito de freno a tanto descenso, justo en la zona de soporte de mínimos desde julio de 2012, así que tiene espacio para rebotar hacia los 20.000. El escenario más probable es ahora un rebote hacia los 20.000. Si por alguna razón hay ruptura de mínimos, iríamos a los 19 siguientes zona de soporte. Ya estamos en soportes para el índice general de Bolsa de Valores de Lima, con expectativa de repuntes hacia los 20.000. Dólar encuentra algo de compradores, recuerden que la tendencia sigue siendo alcista, aquí tenemos la línea de tendencia alcista, el 806, el 811, son las zonas de demanda de compra para el dólar, ahí aparecerían compradores, y aparecieron en el día de ayer dejándonos una vela de martillo. No obstante, tenemos que pasar el 1820 para volver a tener presión al alza, 1820 nuevo nivel de resistencia para presionar al alza, mientras no lo pase puede descender incluso 806 y 1800 como niveles de soporte siguientes, colocando un poquito en riesgo la presión alcista. Recuerden que de todos modos por la pauta envolvente hay algo de presión vendedora, así que seguiremos en esta zona, posiblemente en una lucha de compradores y vendedores a ver qué pasa con la línea de tendencia. Si antes de tiempo nos rompe el 820, la presión alcista volvería para el mercado. Petróleo ayer también repuntando ausente de fundamentales, simplemente rebotando después de tanta caída. El 95 es la resistencia, solo superando el 95 podríamos decir que vuelve a tener presión alcista de verdad, simplemente por ahora es un rebote. 95 a 91.90. Por ahora por los movimientos del día de ayer, si no pasa el 95 nos devolvemos a 91.90. Solo pasando el 95 anularíamos la presión bajista. Estamos entonces ya cerca de la resistencia importante para el WTI. Y el euro continúa buscando lo que es el 1.31, igual también está empezando ya a llegar a resistencia, en ese 31 está encontrando algo de vendedores. Todo lo que es 31.32 es zona de resistencia para el euro. 31.32 tenemos zonas de resistencia para la moneda europea. Pasemos entonces a nuestro mercado, el índice Colcap. Vámonos con la opción 2 de análisis técnico. Y tenemos entonces nuestra tendencia bajista que ya conocíamos, llegamos al soporte de los 7.20 en el día de ayer, aparecen compradores dejando una bolita de martillo después del gap generado por el dividendo de Ecopetrol, y aquí empieza entonces el movimiento importante. 7.20 queda como el nuevo soporte, mientras esté sobre ese 7.20 puede buscar niveles de 1.755, 1.775, son los niveles de resistencia. Por ahora continuamos entonces con presencia de compradores con posibilidades de rebote a 1.750 y 1.775 como los niveles de rebote. La tendencia sigue siendo bajista, simplemente empieza a tener algo de posiciones de rebote y compradores que están aprovechando tanto rally bajista para encontrar mejores precios. Así que
estamos con presencia de compradores. Si por alguna razón rompe el 720, nos vamos hasta el 1700. Por ahora, vemos que no está como escenario probable, los compradores insistirán un rato. La pregunta es cuál de los niveles de resistencia serán los que frenen o volveríamos a tendencia alcista. Se estará evaluando todos los comités el avance entonces de los compradores que aparecieron en el día de ayer. Banco de Bogotá sigue sin cambios, 58.500 contra 57.500. Seguimos sin cambios entre esos dos niveles, 58.500, 57.500, no hay cambios por ahora para Bogotá. Bolsa de valores, recuerden que el rango es bastante amplio por, digamos que un spread muy alto entre la mejor demanda y mejor oferta, así que seguimos 28 contra 30, 40. No hay tendencia, tampoco hay volumen para BBC. Celsia, están tratando de rebotar, por lo menos tiene algo de soporte en los mínimos. Recuerden que el 400 por ahora es el soporte, tratando entonces de impulsarse. La resistencia está en 600. La resistencia de tendencia bajista está una en 600, la otra en 5.750. Son los niveles de resistencia. Por ahora están apareciendo algo de compradores, nos dejan soporte 5.400. Mientras esté sobre 5.400 puede avanzar a 5.600, 5.740. Si rompe 5.400 descenderíamos a 5.300, 5.200 como siguientes niveles de soporte. Por ahora estamos con algo de presencia de compradores. Muy débil, la verdad, para Celsia. Y tenemos a Cementos Argos, ya se autoriza entonces la emisión, se autoriza emisión, no hay precio todavía, ya estaríamos próximos a conocerlo. 8.400, 9.100 continúa siendo el comportamiento lateral, seguimos con comportamiento lateral para lo que es la acción de Cementos Argos. Y Canacol recuperando algo en el día de ayer tras acercarse a los niveles de soporte del 4.500, digamos que frena antecitos, parece con algo de volumen, simplemente el mercado trató de comprar todos los que venían en descenso y tenemos resistencia el 5.250, 5.250 nivel de resistencia de corto plazo para lo que es la acción de Canacol. Si rompe 5.250, siguiente nivel es 5.500, 5.600, perdón, cambiamos niveles 5.600. La tendencia sigue siendo bajista, simplemente vamos a 5.200, 5.600 como niveles de resistencia, después de algo de leve presencia de compradores. No mucho volumen como otros activos, pero de todos modos digamos que le ponen algo de soporte al 5, al 4.500. Con concreto, buen volumen pero poca tendencia. Ayer marca una velita de doji, nos permite modificar el nivel de resistencia 1425, 1420, 425 nuevo nivel de resistencia del movimiento bajista que se mantiene por promedios móviles y por MACD, y 1320 el nuevo nivel de soporte. 1320 contra 1420 serían los dos niveles. No hay mucha tendencia, o digamos que en el movimiento intradía, aunque en el mediano plazo sigue siendo bajista. Esos son los nuevos niveles. Ayer una velita de indecisión que no nos dice gran cosa. Corficol sigue soportado del 34.500. Recuerden que mientras esté sobre el 34.500 puede repuntar al 35.500, el nivel de resistencia por ahora del movimiento bajista, donde se encuentran tanto los promedios móviles como el ecuador de la vela previa, el 50% de esta gran vela. Así que mientras esté sobre ese nivel todavía puede ser simplemente un pullback. Si antes de tiempo rompe el 34.500, el descenso es hacia los 33.800. No ha cambiado para nada el análisis en términos de Corficol. Ecopetrol descuenta en el día de ayer el dividendo, por eso digamos que el fuerte gap, simplemente para el inversionista su valoración digamos que no ha cambiado mucho, porque digamos que lo que perdió acá lo recibe en términos de dividendo, pero en términos de gráficas sí nos deja el 4.760 como nuevo nivel de soporte, 4.760 nuevo nivel de resistencia, perdón. Mientras esté por debajo del 4.760 tendría espacio para buscar otros niveles de soporte. También vamos a hacer algo adicional, vamos a usar un retroceso de Fibonacci del último rally para encontrar el 61,8, el protector de la tendencia alcista de casi mediano o largo plazo, que se encuentra en los 4.450. Así que la zona más importante de soporte por ahora para Ecopetrol es el 4.500, 4.450, el soporte más importante y más fuerte. De romperse la presión bajista puede acelerarse, por ahora es un soporte muy fuerte y nos deja la resistencia al 4.750. Mientras esté sobre 4.750 existe probabilidad de descenso a ese nivel.
Si rompe 4.750 podría estar regresando a niveles cercanos a 5.000, que 5.000 se perfila como el nuevo nivel de resistencia importante tras una presencia de volumen fuerte en esas zonas. Así que ese es el nivel importante, 4.750 y 4.450 para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá sigue sin salir del lateral, 1.430 contra 1.380. Ayer toca la zona de soporte y encuentra algo de compradores, poco volumen. Seguimos dentro de ese lateral esperando que un volumen fuerte genere algún tipo de dirección en términos de Empresa Energía Bogotá. Construcciones El Cóndor. Sí, ya empezó a perfilar el movimiento bajista, pese a que no tiene liquidez y poco volumen. Eso me permite cambiar el nivel de resistencia al 1500. Y mientras esté por debajo del 1500 puede llegar a 1410, 1420 como la zona de soporte. Así que sigue bajo presión bajista. Solo rompiendo el 1500 podría anularla y rompiéndola con volumen para poder volver a niveles de 1570. Así que 1500 nuevo nivel de resistencia para el Cóndor. Enca no opera en el día de ayer, no marca precio, 8 contra 7, no hay cambios significativos en términos de Enca. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá sigue soportada en el 396-392 con resistencia al 420, solo rompiendo 420 inicia movimiento alcista. Si rompe 392 volveríamos a mínimos de 380 por ahora, simplemente no hay tendencia para ETB. Éxito, muy buen volumen en el día de ayer. Ese volumen se mantiene sobre los mínimos de las últimas jornadas. Si estos mínimos se rompen, esto quedaría como una pequeña figura de continuación de tendencia hacia niveles de 30.900, 30.800. La presencia de volumen y el comportamiento de cuñado bandera estaría generando esa posibilidad. Solo si rompe los 32.600, tendríamos un descenso adicional. De lo contrario, mientras esté sobre los 32.600 puede recuperar niveles de 34 y solo rompiendo el 34 cambiaríamos a tendencia alcista hacia los 36. Así que los niveles son 34 contra 32.600 los más importantes. Grupo Aval trata de romper el día de ayer pero se defiende. Recuerden que nuestro nuevo nivel de resistencia, bueno de hecho lo vamos a cambiar hoy otra vez, 1260 nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 1260, todavía podemos llegar a niveles de 1220. Así que 1260 es el nivel de resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, podemos llegar a niveles de 1220. La tendencia es bajista por MACD por promedios móviles. Grupo Sura, 39 contra 37. Ya vamos a anular ese 38, se la pasa oscilando toda hora entre 39 y 38 con muy bajo volumen en términos de Grupo Sura. Así que el 38 lo vamos a anular y vamos a dejar 39 contra 37 contra 38, comportamiento lateral para Grupo Sura que no define por ahora tendencia. Lo mismo para Inverargos que está 22.300 contra 21.500, no hay por ahora tendencia, simplemente continuamos con comportamiento lateral para lo que es la acción de Inverargos. Continúa entonces el comportamiento lateral. ISA se defiende en el día de ayer con una pauta envolvente, no obstante muy bajo volumen en esas últimas operaciones. Así que seguimos 9.000 contra 8.300, los dos niveles importantes. Vamos posiblemente a un comportamiento algo más lateral, una pequeña pauta envolvente que no tiene mucho volumen, pero pues que puede generar la posibilidad de un pequeño rebote a 9.000 o algo de estabilidad. Por ahora simplemente continúa el escenario lateral para ISA. Isagen, suelo en pinzas, recupera tras llegar cerca de los 440, el primer soporte, el siguiente eran los 400 y seguimos con 600 en resistencia. El comportamiento sigue siendo lateral de mediano plazo, se defiende en el día de ayer, pero el ascenso fue de muy bajo volumen, no hubo mucho volumen en el descenso, en el ascenso del día de ayer. Vamos que acerquémonos para ver los volúmenes un poco más altos. Así que seguimos con ese comportamiento lateral y de hecho el 500 era la resistencia que habíamos definido ayer. Si logra operar por encima del 500 puede volver al 550, 600 y permanecer en este rango. Si no logra pasar el 500 puede todavía descender a 2.400, el soporte del comportamiento lateral de mediano plazo. Así que bajo volumen para Isagen, continúa el comportamiento lateral. Mineros, seguimos 4.500 contra 4.800, no hay cambios por ahora. Se cambió el soporte de 4.600 a 4.500, la resistencia sí se mantiene en el 4.800, así que seguimos 4.500 contra
4.800 por ahora sin cambios. Y Nutresa continúa con la presión bajista, 26 como resistencia, incluso 26.200, esa es la zona de resistencia de la tendencia bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel todavía puedo buscar niveles de 24.800 como la zona de soporte. Así que continúa entonces la indecisión un poquito en el movimiento, atentos a las zonas de resistencia a ver si cambiamos o no de dirección. Preferencial aval recuperando más terreno. Aquí vamos a dejar el 75 como resistencia, ese sí no cambió, 1270-75 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel puede volver a niveles de 1230 como la zona de soporte. Solo rompiendo este nivel volveríamos a tener algo de tendencia alcista. Avianca sigue soportado en el 400, aunque continúan presionando el nivel. Si rompe 400 vamos a 300, siguiente nivel de soporte, y 4700 sigue siendo la resistencia. Por ahora, simplemente una pequeña lucha de compradores y vendedores cerca del nivel de soporte que no han podido tomar control para generar el rebote. Tiene que romper los 4480 para generar el rebote del 4700. Si no rompe 4480 seguimos ahí 4400, 4300 como zonas de soporte. Preferencial Bancolombia rompió los 29 en el día de ayer y llegó de una vez a la resistencia de los 29.600. Si logra pasar, siguiente nivel vamos a 30.000, siguiente nivel de resistencia 30.000, y algo importante acá, vamos a usar retroceso de Fibonacci, ya que no me imaginaba el movimiento. Solo superando los 30.200 podemos estar hablando de nuevo de tendencia alcista. 30.200 el 61.8 del retroceso de Fibonacci, así que todavía tiene un poquito más de espacio. Si rompe el 30.200 ya volveríamos a una tendencia alcista. Carvajal Empaques logró recuperar terreno en lo que es un movimiento de pullback, aunque con muy bajo volumen. La caída sí fue con volumen, el rebote fue con bajo volumen. Ahora el 5100 es el nuevo nivel de resistencia. Ayer llegó justo a ese nivel. Si logra mantenerse puede volver a niveles de 5260. No obstante, ya se hizo un daño, así que posiblemente esta zona le genere un comportamiento lateral o lo devuelva hacia niveles de 4800, que es la zona de soporte que ayer aguanta y recupera muy bien, solo que con muy bajo volumen. Davivienda no puede pasar el 26. Recuerden que si pasa de nuevo el 26 puede tener algo de impulso alcista. Mientras esté por debajo del 26 tiene espacio para descender a los 25 y 24.500 como zonas de soporte. Preferencial Grupo Sura sí permanece por debajo del 39. Curioso, digamos que incluso la preferencial está, digamos que el spread muy bajito, incluso está muy cerca de los precios. 39 es el nivel de resistencia, para él sí aplica. Mientras esté por debajo del 39 puede volver a niveles de 37.700. Inverargos logró recuperar alguna preferencial, 22.200 contra 21.300. Seguimos con comportamiento lateral para la acción de Inverargos. Petrounidades se pega ayer al movimiento de Pacific Rubiales, simplemente descansa un poco, aunque pasó el 10.700 en el día de ayer, teníamos como resistencia el 10.700. Así que el 10.700 es el nuevo soporte. Mientras esté sobre el 10.700 puede ampliar su horizonte de ascenso hasta los 11.600. Recuerden que es un activo de alta volatilidad. Y si no logra soportar el 10.700 volvemos a los niveles de 9.600 y 9.400 como soportes. Por ahora simplemente puedo oscilar con bastante volatilidad en estos rangos. No creería que pueda cambiar sin noticias un poco más, pero pues digamos que viene con algo de impulso. No con mucho volumen, sí con un poco más de las últimas jornadas, pero pues hemos tenido jornadas de volúmenes más altos. El volumen incluso estaba en esta zona que puede generar algo de resistencia. Así que siguiente nivel 11.600 mientras esté sobre 10.700. Rompe 10.700, volvemos a perder fuerza. Y la protagonista del día de ayer, Pacific Rubiales, dejándonos un gap de ruptura, 35.400 por encima de ese pequeño gap y generando un movimiento alcista adicional. Así que mientras estemos sobre el 33.600, ese es el movimiento importante, 33.600 el soporte, podemos avanzar hasta los 39 y 40.000. Estas son las zonas de resistencia importantes, 39 y 40, las zonas de resistencia para Pacific, 36.600 el soporte. Si Pacific en medio de un poquito de duda logra romper el 36.600, anulamos el movimiento. Por ahora es una buena vela con un buen con un gap de ruptura y buen volumen, así que el sesgo empieza a ser alcista hasta el 39.40 mientras esté sobre el 36.600. Si se pierde el 36.600,
perderíamos impulso al 35, 30, 34, 300 otra vez. Ese es el nivel importante, 36,600. Y nos falta Tablemac. No operan con mucho volumen el día de ayer. Seguimos 8 contra 7,3 sin cambios. No hay mucho que decir para la acción de Tablemac. Simplemente no hay tendencia. Así que mercados continúan bajo el impulso del estímulo de Japón. Simplemente el estímulo genera los movimientos alcistas, pese a que no tenemos muchos fundamentales. También está la expectativa por las utilidades empresariales. Así que los mercados internacionales siguen en modo rally, mientras que el mercado local está tratando de rebotar dentro de tendencia bajista. Atentos a los niveles de resistencia a ver si podemos cambiar o no de tendencia. Igual haremos seguimiento todas las jornadas. Pasemos a las preguntas. ¿Cómo se interpreta esa subida de Petromineras con tan poco volumen? Simplemente como vieron que Pacific Rubiales empezó a subir, pues las demás petroleras empezaron a recibir también parte de volumen, sino que por la condición de activos por debajo de su valor patrimonial, pues los movimientos con poco volumen generan un poco más de volatilidad. Estimaciones de recomposición del Colcap, por ahora no tenemos información. ¿Se puede esperar toma de ganancias en Pacific Rubiales? Podría llegar a darse un poquito toma de utilidad, algo así podría llegar a pasar. A veces después de una gran vela puede generarse un pequeño doji, la gente toma un poquito de utilidad, ese doji genera un poquito de corrección hacia los 36,600 y después avanzamos a los 40. O puede ser que el movimiento continúe directamente o que falle el 36,600. Son los escenarios probables, pero casi siempre a veces se presenta un poquito de indecisión después de un fuerte movimiento. Esa indecisión no rompe con la tendencia, pero todo depende del 36,600. Digamos que eso sería uno de los escenarios probables. ¿Qué tanto puede afectar a mineros el aviso de Goldman Sachs de aumentar posiciones en corto para el oro a su precio objetivo de 1.450 onzas a final de 2013? Digamos que el oro viene ya en tendencia bajista a medida que simplemente digamos que el riesgo de seguir imprimiendo dólares disminuye y el riesgo de inflación también, pues las posiciones en oro también empiezan a hacerse un poco más débiles. Para mineros pues no tenemos mucha liquidez y posiblemente continúe con ese comportamiento lateral. ¿Cuánto tiempo se considera que dura el efecto dividendo sobre Ecopetrol? Ya, digamos que ya se descontó, ahora dependerá del panorama fundamental de la empresa generar las nuevas tendencias. Si los inventarios de crudo el día de hoy siguen aumentando, es probable que las acciones petroleras sigan a la baja. Si los inventarios de crudo vuelven a subir, deberían bajar. No obstante, recuerden que el mercado está un poquito, digamos que bajo los efectos de los estímulos y ahí es cuando hacen un poquito de movimientos incoherentes y de rallies infundamentales. Así que pues dependerá entonces del nivel de ascenso. Tiene que ser un nivel de ascenso fuerte para que reaccionen a la baja. Por ahora, recuerden que mientras esté sobre el 95, lo que hemos experimentado del petróleo simplemente es un rebote. ¿En qué consiste la construcción del libro de ofertas para la fijación de precios de emisiones de embargos? Los inversionistas que deseen comprar las acciones, por ejemplo en los libros de oferta, deben lanzar el precio al cual van a demandar. Después con ese libro de ofertas se determinará un precio y quienes ofrezcan, demanden por encima de ese precio, pues recibirán las acciones. Así que digamos que serán los inversionistas los que coloquen precio a la acción de Semargos. Break ya rebotó lo que tenía que rebotar, aunque le queda un margen hasta los 40. Sí, le queda un poco de margen, dependerá de los 36,600 mantener ese movimiento alcista. La misión de Semargos va a ser por book building. Esto puede generar que el precio de la acción baje. No sé, depende de las recomendaciones y digamos que los estructuradores, qué precio estén recomendando para la compra a sus inversionistas. Digamos que eso lo hace un poquito más incierto. Límites de preferencial Bancolombia. 30.600 es la resistencia más importante, 30.600, el soporte está en 29. Me perdí un poco la gráfica de PREC, hay alguna señal de compra, ya viene con, digamos que el movimiento alcista, viene este gap, recuerden el 36.600 es la zona de soporte ahora importante para PREC. ¿Qué se espera de mineros y a cuánto tiempo? No hay mucha liquidez en minero, por ahora se continúa en escenario lateral. Se comenta en Twitter que las minutas ya se enviaron. No, las minutas de la Fed salen a la 1 de la tarde, no sé si haya alguna filtración o algo, pero pues simplemente a la 1 de la tarde conoceremos las minutas de la Reserva Federal. Se sabe sobre la decisión del litigio entre Ecopetrol y PREC sobre la liquidación que tiene que hacer PREC y cómo influye en el movimiento alcista. Por ahora el mercado, digamos que no está muy enfocado en términos de fundamentales, por eso lo llamamos a veces rebotes técnicos. Simplemente cayó con mucha fuerza a una zona de soporte y empieza a tener un movimiento de compradores. No escuché comentarios sobre petróleo. Petróleo mientras esté sobre 95, el sesgo sigue siendo bajista. Ayer simplemente hubo un rebote también técnico.
¿Se puede considerar que PREC rompió tendencia bajista? No, no ha roto tendencia bajista. Para que rompe tendencia bajista, tiene que rompernos el nivel de los 41.500. Tiene que romper 41.500 para perder tendencia. Petróleo, ¿qué cifra se considera inventario alto? Si los inventarios de crudo siguen subiendo, igual no es bueno. Recuerden que estamos en máximos de 20, 22 años en términos de inventarios de crudo en Estados Unidos. El libro de ofertas Semargos, el precio a demandar debe sostenerse o el demandante lo puede cambiar. Debe sostenerse, digamos que se sostienen los precios que se coloquen. Adelantaron las minutas de la FED, salieron a las 8 de la mañana. Wow, no lo vi. Ya les enviaremos algunos comentarios sobre las minutas de la FED. Ah, no, sí, a las 8 de la mañana enviaron las minutas, lo adelantaron. Y pues por ahora creo que no tenemos ningún tipo de cambio tras las minutas, no estamos viendo ningún cambio importante en términos de mercado, simplemente no debieron decir nada nuevo, nada que no conociera el mercado. Bueno, por ahora, entonces muy atentos, estamos con algo de posiciones de rebote con base en los estímulos monetarios de los bancos centrales, atentos a los niveles de resistencia y soporte de corto plazo como siempre. Muy buen día entonces para todos.